Sábado empezamos con las evaluaciones. eh, y pues es una orden de facultad poder llenar estos requisitos para poder ser evaluados o poder tomar en cuenta su examen como tal para no tener malos entendidos, pues lo vamos a ver desde el inicio. Eh, yo les había prometido que iba a ser el miércoles, pero se me pasó. Entonces aquí les tengo los datos específicos. Las evaluaciones se van a realizar en el horario de clase. Deben contar con una cámara web que enfoque su entorno y pueden utilizar la cámara de su teléfono para poder hacer esta función. Deben de guardar en un archivo de video, pues lo que ustedes trabajan en su escritorio. Eh, Deben de, pues, grabar todo lo que es el examen y minutos previos a ser abierto el examen. Luego de eso, voy a dejar una pregunta dentro del mismo examen que ustedes deben de subir una respuesta tipiada que va a ser el link en donde pues está grabado su examen o su entorno, por así decirlo, y escritorio al unísono para poder verificar este tipo de cuestiones. Entonces, eh, van a encontrar pues, en Canvas, van a ver, por así decirlo, vamos a irnos a los módulos, y van a encontrar algo como lo que teníamos acá, el examen parcial uno, y aquí en la parte de abajo van a encontrar una actividad que se llama link del examen parcial uno. Y entonces al finalizar el examen y todo, terminan de grabar, guardan el archivo y en la siguiente actividad entonces van a colocar solo el link. Eh, Son los requerimientos que nos piden ahora, que pues debemos cumplir. Les encargo que para el examen, debido a que pues vamos a tener que estar conectados para esto, eh, pues cumplan la mayor parte de lo que puedan de esto, eh, porque de lo contrario, pues me va a tocar anular exámenes. Nunca en mi vida he anulado un examen y no pienso iniciar ahorita bajo estos métodos. Entonces, eh, si llegaran a tener dudas de algo durante el examen, mejor pregunten y traten de evitar pues perder 10 puntos por una pregunta de un punto. Entonces, eh, preferiría que me preguntaran y ver qué se puede hacer ahí o algo específicamente eh, para poder evitarnos malos entendidos y algunas otras situaciones como tal. Entonces, estos requerimientos son para todos los exámenes, todos los debemos de seguir. Entonces, algunos pondrán más, yo puse los mínimos. Tampoco voy a exagerar en algún punto. Eh, si no, pues sería más práctico hacerlo presencial, pues, pero esa es otra historia. Entonces, hoy vamos a iniciar con lo que son protocolos de comunicación y hasta la clase de hoy va a llegar el examen, no importando si se evalúan el 6 o el 13 como tal. Entonces, eh, no sé si tienen alguna pregunta de lo que es el examen o cómo va a ser el comportamiento que debemos de seguir para el examen. ¿Sí, así? Sí, que aparte de la pregunta que todos tenemos de qué es lo que viene en el examen, quería preguntarle, ¿qué es eso del entorno? Solo la cámara que necesitamos, ¿verdad? O sea, la cámara de la computadora y el programa ¿cómo se llama? OBS. Sí, fíjate que, mira,
El entorno, te voy a mostrar, vamos a ver si lo puedo colocar ahorita porque, bueno, conecto cámaras múltiples y ya estoy grabando ningún problema, pero ahorita no hemos hecho clase, así que podría, generar un problema en la grabación, permítanme, vamos a ver. Ahí estamos. Si se dan cuenta, ahorita cambié mi cámara a una cámara. Es la parte del monitor con. De hecho, lo tengo para poderlo mover y todo. Entonces, se supone, en teoría, que nosotros deberíamos de grabar nuestro entorno de lo que estamos trabajando y pantalla y algunas otras cosas particulares de lo que es el lugar de trabajo de nosotros. Entonces, el entorno significa que deben de enfocar su área de trabajo por completo, en donde trabajan y todo lo que es el examen para evitar, por decirles algo, que tengan un monitor extra, que haya alguien aquí a la par diciéndoles algo o alguna otra cosa. Entonces, esta cámara particularmente cumple la función de evitar una trampa física con algún cuaderno o alguna tablet o algo que les esté proporcionando información que no deben. Entonces, eh, deben de grabar prácticamente como en una visión superior, un área física en donde están trabajando. Eh, ustedes pues sabrán si la ponen en la recomendación que dijeron algunos catedráticos que debían de grabar prácticamente el frente, así como estoy yo acá, y lo que estamos trabajando en la pantalla y algunas otras cosas para que no sea un monitor del lado izquierdo, del lado derecho, o alguien atrás diciéndoles o compartiendo algo como tal. Entonces, eso se designa como entorno para, para esto. Y era lo que les comentaba, que podían tener su teléfono celular así como que en la pantalla de selfie para que la cámara de la computadora los tome a ustedes y esta pueda mostrar el reflejo de esta parte. A eso se refiere como tal, más la grabación de su escritorio. En tiempo real deberían de estar pues las 2 o 3 cámaras y el escritorio de trabajo como tal. A eso se refiere. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna consulta. Singe, por ejemplo, no sé cómo le podría hacer porque yo solo tengo la cámara del teléfono. Ni siquiera tengo cámara de mi computadora, entonces Y que yo le preguntaba porque no creo sé. que ese día voy a estar en la oficina y no por PCI no creo que me dejen grabar todo. Mira, Inge, disculpe, entonces ya no va a ser en el horario que usted nos había comentado, que el examen iba a ser con este horario de clases, ¿no? permitirme. Voy a dejar de. Permíteme. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Vean. Como comentario personal fuera de lo que es el reglamento de la universidad y lo que nos exigen por todo lo que ha pasado con algunos estudiantes que han publicado y han hecho y deshecho muchas cosas. Traten de cumplir todo lo que puedan del examen. Si, si fuera el caso de que no lo puedan grabar por cámara porque están en el trabajo,
porque solo una cámara tienen, por algo en específico, esperaría yo que fuera la minoría. Les digo yo que esperaría que fuera la minoría, porque no podemos ser todos, o sea, en un comentario subversivo negativo, les diría yo, o son todos o son nadie, pero no es una cuestión de eso, sino que es una cuestión de poder cumplir la mayoría. Si no lo pueden hacer, no tengan pena. Yo no voy a empezar a dejar gente por una normativa, que es necesaria, pero en realidad aquí es que quiero que me cachen una cosa. Creo que aquí tenemos en realidad un problema de mentalidad, porque yo no soy un agente de seguridad o policía, por así decirlo, para perseguir haciendo trampa a alguien. Creo que todos estamos en el nivel adecuado de madurez como para saber que si hacemos una consulta o algo, es necesaria. Poner a hacer a alguien más el examen, eso es un daño hacia mí. Pensando en un futuro cercano en cuestiones de trabajo, les diré que muchas veces esa persona que hacía trampa tiene otras virtudes, verbales, labia, por así decirlo, y consigue un mejor trabajo que uno. Entonces, pensando en ese sentido egoísta, uno como persona, estudiante y futuro ingeniero, debería de contrarrestar esa parte de, mira, hazme el examen. No, disculpa, o sea, dale vos, o sea, es tu examen. Y si se van a vender, pues véndanse caros, dijo un catedrático una vez, no se vendan por un par de llantas o un par de aros para un carro, véndanse por una casa o un edificio, ¿no? Entonces, creo que la cuestión más que todo es que la plataforma, la mentalidad y la orientación, deben de cambiar hasta cierto punto a realizar un examen que pueda buscar una solución competente por medio de hechos colaborativos, en un tiempo definido de 2 horas, tomando en cuenta participaciones y algunas otras cuestiones. Yo saqué una maestría en línea desde España y eran otras mentalidades como tal. Creo que lo que nos está afectando ahorita y los va a afectar a ustedes es que no hemos cambiado en realidad el cassette de que el examen en línea es muy diferente a lo que es un examen presencial. Igual es un método de medición, no prueba qué tanto van a aprender ustedes en su vida o qué tan buenos son en realidad, pero creo que el sentido del examen lo deberíamos de cambiar en orientación, pero la plataforma no es tan flexible como pareciera, y nuestra orientación del examen debería de ser diferente. Yo podría poner una máquina en línea a la cual ustedes se puedan accesar y tener una plataforma de programación como la FPGA, y yo guiarlos y que cada quien haga un bloque y después lo vamos a unir, un bloque pequeño, relativo, en donde yo pueda pues ver que alguien más los una y todo eso, pero para el segundo parcial vamos a ver si cambiamos la orientación del examen como tal. Pero por el momento, yo por mi parte, en mi curso específicamente, traten de cumplir con la mayoría de cosas que puedan. Y a mí en su momento me llaman la atención porque alguien no cumplió, esperaría que esa persona que no cumplió tenga una justificación válida de eso. Y no es malo cuando ustedes agreguen en la actividad un comentario: mini ingeniero, por esto y esta situación, no puedo tener esto, no puedo tener lo otro, o alguna otra cosa en particular. Ustedes son 34 o 30 y algo personas, si no estoy mal creo que son 40 en realidad, y no podrían ser los 40 en su totalidad. Entonces,
Si la mayoría cumple, no voy a sacrificar a la minoría que tenga un problema para adquirir una cámara de 500 quetzales, ¿va? Entonces, siéntanse tranquilos por mi parte. En ese sentido, hagan todo lo humanamente posible por cumplir cada uno de los puntos. Y si no se puede, pues no se puede, son cosas que están fuera de las manos de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que les tengo que decir fuera del contexto de la clase, de la grabación y de todo el rollo. Yo no voy a dejar a alguien por algo de este tipo, pero no puedo pasar por alto las instrucciones que a mí me piden. Entonces, voy a llegar al punto medio en ese caso. Y si de plano, pues llegaría en realidad del punto en donde ya mi trabajo corre un riesgo, pues les exigiré como tal. Pero, traten de cumplir todo lo que puedan. Si están en el trabajo o algo, pues de plano que no, pidan una nota y la escanean y me mandan o lo muestran en el correo de que su jefe les dijo esto y esto y esto, que no podían hacer eso específicamente y nítido. ¿Qué más puede hacer uno? O sea, en ese sentido, tratemos de cumplir y ya, nada más. No sé si alguien más tiene algo. Yo sí tenía una pregunta. En cuanto a lo de los monitores, legítimamente tengo 2 monitores, pero si pongo a grabar todo, se va a ver muy pequeño lo que estoy haciendo. Ajá. Y si en el entorno se ve que tengo otro monitor, no sé qué me recomendaría hacer usted. Si Mira, en ese caso, mantenerlo apagado. Mira, es poco probable en realidad. O sea, hagamos un factor numérico sencillo, son 40 personas, 2 horas son 80 horas de video. Dios santo, nadie se va a poner a ver 80 horas de video. Y la gente dice, pero no es que lo vas a ver todo, vas a ver prácticamente a 1, 2, 3, 4 estudiantes. Ponerle que sean 4, son 8 horas de video. Y fisuras en el sistema siempre hay, y siempre hay gente más astuta. Y esto no es una cuestión de escudriñar para hacer perder, no. Es una cuestión de ética de cada uno de nosotros. Entonces, si tienen 2 monitores, apaguen uno y trabajen lo mejor que puedan con eso, ¿verdad? ok, gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe, y la grabación debe ser del tiempo completo que nos toma el examen, ¿verdad? Sí, fíjate Ese que... archivo va a ser pesado para subirlo. Créemelo, estoy consciente de eso. Son 300 megas. O sea, No, yo digo que más, como OBS Studio, 8 minutos son como 400 megas. dependiendo de la calidad en que lo grabes. Fíjate que las clases de 1 hora y algo pesan como 300 algo. Bueno. Entonces, si yo, por lo menos en el programa que yo uso, pero estoy utilizando una resolución, pues, más o menos, ¿verdad? Ahora en algunos otros programas sí tenés toda la razón, 10 minutos pesa 400 megas. Entonces... Sí, porque el ingeniero Herrera compartió OBS Studio para que trabajáramos acá con ese, sale un poco pesado. Sí, fíjate que aquí hay una cosa. Blackboard fue cambiado porque no tenía el espacio suficiente y entonces nos retenían a nosotros esa libertad, por así decirlo, de venir y decir, voy a subir mi presentación y pesa 10 megas y por 10 megas nos criticaban. O yo subí un libro de 20 y algo, entonces se volvía así como que cacería de brujas y nos decían que teníamos que tener la plataforma ecológica y usar otros servidores. Entonces yo usaba Dropbox, Drive y algunas otras cosas externas. Y de ahí nos dijeron que no, que teníamos que usar el Drive de la universidad y todo. Y dije, bueno, nítido. Pero si haces cuentas, pues la universidad te da tu usuario y por ende entonces te da el espacio. ¿Y tenés cuántas clases? 6 reciben ustedes, ¿va? 6 por 500 megas.
en un parcial. O sea, es que en realidad es que no sé Como si que no pensaron bien todo, ¿verdad? sí, es que en ese sentido creo yo que yo debo de confiar en ustedes como ustedes confían en mí. Y yo no puedo venir y buscarle a cada uno de ustedes algo que demuestre que no son capaces, porque esto no se trata de buscar fallas en ustedes, sino que se trata de buscar virtudes en ustedes. Ustedes pueden ser muy malos en electrónica y toda esa línea de arquitectura y todo, pero pueden ser muy buenos programando y ustedes pueden ser muy buenos en redes y un asco en programación. La belleza de la ingeniería es que ustedes pueden tomar cualquier tipo de trabajo que les guste en algún momento y desarrollarse como tal. Y no creo que deberíamos de concentrarnos específicamente en buscar anomalías en un examen de 2 horas. Mis exámenes de maestría duraban el tiempo que yo soportara en su momento para responder las preguntas y hacer el proyecto. Y yo tuve un examen que tardé más o menos un mes en hacerlo, en construir el proyecto, en hacer la tarjeta, tomarle fotos, documentar, llenar las respuestas, hacer el archivo PDF y todo y enviarlo. Y la coordinadora de maestría, en su momento, tardó como 2 semanas en calificarlo. Entonces, las temáticas son diferentes y las mentalidades son diferentes, pero yo soy una persona que sigue instrucciones y respeto los niveles jerárquicos, entonces les pido lo que me piden a mí, pero les pido con esa flexibilidad de que cumplan lo más que puedan, ¿sí? Cumplan lo más que puedan. Todos tenemos cosas que hacer y todos tenemos problemas que resolver. Y en su momento, hasta donde yo pueda, les voy a dar esa flexibilidad. ¿Sí decime, Antonio? ¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Fíjese Buenos días. que a mí me surge una duda con el tema del tiempo de la otra actividad para subir el link, porque Ajá, usted dice 500 megas de un video, por ejemplo. ajá. Podemos tener 50 megas de internet, pero la subida siempre es de 1 mega. Sí, no, esa actividad se va a vencer hasta medianoche. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Ajá, esa actividad es una actividad de constancia. No la puedo incluir en el examen porque algunos van a incluir una pregunta que diga suba el link, pero ¿cómo lo van a subir si no has terminado el examen? Entonces la actividad de constancia se va a activar desde que inicia el examen y se va a terminar hasta el domingo a la medianoche, ¿sí? Como una actividad normal que habíamos platicado. Esa solo es la constancia. Entonces pueden dejarlo subiendo toda la noche si es necesario. Y si fallara, porque a mí me ha pasado de que pasa algo y falla, tendrán tiempo suficiente para hacerlo. No se concentren en este tipo de cosas como algo negativo. Si falla, no tengan pena, me escriben y yo aperturo un poco más de tiempo. De eso no hay ningún problema en cuestiones de lo que es la actividad para el link. Yo de hecho tengo problemas de internet en mi casa y por eso que me vengo, yo vivo en San Lucas en el kilómetro 26, pero el nodo está como a 3 kilómetros. Y entonces me vengo a Milpas Altas, a la casa de la familia, que está pues literalmente vacía. Entonces aquí pago otro internet, pero el nodo está a 100 metros porque pues está a la par de un centro comercial. Entonces, yo comprendo ese tipo de cosas y los entiendo perfectamente, molestias y disgustos y preocupaciones como tal. No nos concentremos tanto en esas partes ahorita. Estudiemos, si tienen preguntas, me las hacen ese día del examen. Y si pues falla la subida de XY cosa, igual me lo dicen. Yo les puedo dar un poco más de tiempo. O sea, yo no creo adecuado que, ¿qué les digo yo? Ustedes van a perder 10 puntos por un minuto que ya no les pude haber dado. Dios santo, tendría que ser
Y ustedes ya saben un montón de cosas de esas palabras. Entonces, conmigo tienen toda la flexibilidad, siéntanse tranquilos, cumplan lo que puedan y me dicen, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda o algo? Sí, disculpe, ingeniero, solo rápido para confirmar. El día del examen, bueno, el examen será en el día y periodo de la clase, y ese día es que tenemos que estar listos con nuestras computadoras para poder grabar como han Sí, solicitado y todo. así es. Y con la cámara encendida para el Meet que vamos a tener con Sí, usted. sí, Está bien. correcto. Muy bien. Entonces, en ese sentido, de hecho, yo también tengo que grabar el examen. Entonces, y lo tengo que subir como parte de la clase. Entonces, tratemos de cumplir lo que podamos y pues sigamos ustedes. Voy a empezar a grabar la clase. Ahí está. Ahora, dejemos la parte de lo que es las instrucciones del examen y todo, si no, no vamos a avanzar. Y vamos a discutir algunas cosas de esas como tal. Yo creo que también es sano relativamente que este tipo de comentarios se consoliden en algo y sean platicados con pues el ingeniero hasta cierto punto, porque en realidad creo que no han pensado que si ustedes hacen cuentas de cuántos alumnos hay en la universidad y cuántos megas van a hacer, es una cosa absurda, en serio, una cosa absurda. Y aunque fuera el caso de que ustedes lo suban hoy y lo borren la otra semana, o sea, la demanda del servicio es una cuestión así, pues, como, como garrafal, ¿va? Pero cada quien ustedes, ¿sí? Entonces, permítanme, pues vamos a empezar la clase. Vamos a ver. Aquí estamos. Hoy vamos a empezar con lo que son protocolos de comunicación. Los protocolos de comunicación, pues de hecho ustedes los vienen viendo desde electrónica analógica, electrónica digital, arquitectura 1 y ahora arquitectura 2. Pero tal vez ustedes no hayan visto en analógica que estaban viendo un protocolo en realidad, pero estaban viendo las bases como tal. Un protocolo es un estándar de comunicación. Un estándar de comunicación quiere decir que rige a todos los fabricantes de dispositivos electrónicos o equipos electrónicos seguir una normativa eléctrica y de seguimiento de la información, capa 1, capa 2 y así sucesivamente. Desde el inicio de lo que es los equipos de cómputo, han habido protocolos de comunicación y que han ido muriendo con el tiempo y han surgido otros y otros solo han cambiado de nombre como tal. Pero en sí los protocolos de comunicación pueden ser ubicados en cada una de las capas. Ustedes pues conocen el modelo OSI, el TCP/IP y así sucesivamente. Y entonces dentro de ese tipo de capas hay protocolos de comunicación. Nosotros nos vamos a quedar en la capa física, ya que hay USB, Ethernet, infrarrojo y así un sinfín de otras cosas. En la capa 2 entonces hay otros, en la capa 3, en la capa 4, 5, 6, 7, etcétera, como tal. Cada uno de ellos tiene protocolos y métodos de comunicación diferentes. Pero en sí el concepto de un protocolo de comunicación consiste en un TX y un RX y tramas de información. No sé si ustedes ya llegaron a comunicaciones o no, pero ahí es donde ustedes ven entonces enlaces de red y algunas otras cosas y cómo se componen las tramas. Las tramas de datos. En este caso, un bit de inicio. Puede ir un bit de paridad, de error, de parada, de, ¿qué les digo yo?
de información de código, ya sea de 4, 8, 16, 32 bits como tal, que vendría a ser como el mensaje, y después entonces tal vez viene uno de paridad y el de stop como tal. Todos estos datos tienen algo particular. ¿Qué es la frecuencia? Pues es el número de eventos por segundo, y la frecuencia en realidad pues son los pulsos síncronos que hacen los sistemas para poder enviar y trasladar datos de un punto A un punto B. Pero en sí podríamos hacer como el receptor y el emisor, por así decirlo. La frecuencia da la velocidad de transmisión, y la velocidad de transmisión dependerá en realidad de las interfaces. Una de las primeras fue en el 84, que fue el IDE, y que en su momento entonces fue delegado de Compaq para Western Digital, y lo que tenían que hacer era minimizar espacio. Conforme las máquinas fueron avanzando en el tiempo, fueron entonces minimizando los espacios, y la electrónica con los saltos generacionales en tecnología fueron haciendo los dispositivos más pequeños y más rápidos. Antes se utilizaban interfaces paralelas, los IDE de 40, de 50 pines como tal, fueron en realidad basados en este tipo de protocolo, y luego empezaron a tener pues sus problemas de velocidad, de almacenamiento, y tenía una cosa pues que ahora es relativamente risible, que solo puede tener 2 dispositivos en realidad dentro de lo que es el puerto de comunicación. Iba a lo que era el board, y entonces iba al disco, y iba a otro disco como tal. Entonces ustedes lo clasificaban en los jumper de configuración como esclavo, maestro secundario o maestro primario, y ustedes entonces solo tenían como que derecho a 2 interfaces por cada cable IDE, que entonces generaba un problema. Estos eran más o menos del tipo paralelo, y entonces empezaron a generar pues ese tipo de problemas. El Parallel ATA. El ATA es el protocolo de comunicación que se ocupa. Y entonces salió, pues en su momento, lo que era el PATA, y después el SATA como tal, que es lo que conocemos hoy en día. En cuestiones de comunicación, entonces queda en un segundo plano por el tamaño y dimensiones tanto del cable como tal, y se vuelve entonces serial. El serial entonces sube la velocidad de transmisión, ¿sí?, de información ya a una parte pues sustancial de gigas en realidad. ¿Y qué es este tipo de comunicación del serial ATA? El serial ATA utiliza una señal diferencial de bajo voltaje, y a ustedes les va a sonar esa parte de diferencial, porque en electrónica analógica vemos amplificadores operacionales, ¿sí?, o ANOP, que lo que hacen entonces es la transmisión de información a un punto no inversor e inversor, y el diferencial de voltaje entonces de eso, esa resta de información les va a dar entonces el sentido de que si es un 1 binario o un 0 binario, de lo que es el 0 y 1 lógico como tal. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos entonces el traslape de la información. El LVDS entonces es low voltage, o de bajo voltaje, y por eso es que tenemos el margen de 1.375 voltios como máximo y 1.025 como máximo. El punto común o el de traslape es 1.2 voltios. ¿Cómo aseguramos con tan poco voltaje que sea un 1 o que sea un 0? Pues al igual que el I cuadrado C, si ustedes se recuerdan de su electrónica digital, van a encontrar entonces que utiliza la misma forma de traslape de información para generar los unos y los ceros. Claro, con un synchronal data y un synchronal clock en su momento, es un SDA y es un SCL,
que genera entonces un pulso cada cierto tiempo para reconocer si está en 0 o está en 1. Esto es prácticamente lo mismo. Y tenemos entonces lo siguiente. El diferencial entonces genera el 1 y el 0 cuando la señal del transmisor o del receptor como tal, o una de las líneas de información de los datos, se encuentra en alto y el otro está en bajo. El punto de traslape y luego entonces la inversión en donde el OL está en el máximo y el otro está en el mínimo como tal. Esa es una forma de verlo, por así decirlo. Y ahí tenemos entonces los datos de lo que es el high y el low, o el 0 y el 1, en lo que es el método de transmisión de bajo voltaje de los dispositivos SATA. Las velocidades de transmisión, pues, dependerán de la generación, porque tenemos de la generación 1 a la 7, si no estoy mal, 8 por el momento. Y esto es en realidad para transmisiones seriales de baja distancia. Recordemos que, pues, en su momento, cuando nosotros transmitimos información en un cable de cobre, tenemos entonces resistencia. Estos métodos de transmisión son para distancias cortas, ¿sí? Por eso los cables no tienen, pues, mucha distancia o no pueden enviar información a ciertos niveles como tal. Dentro de las ventajas, pues tenemos las velocidades, el ancho de banda y algunas otras cosas que generan ventajas en el dispositivo, tanto puede ser de espacio como de velocidad. Esto lo vamos a ampliar ya cuando lleguemos a métodos de almacenamiento. Ahorita solo nos vamos a concentrar en algunas cosas puntuales de esto. Ahora teníamos pues que ver entonces el de firmware. Este es uno que relativamente creo que ya no lo van a ver ustedes en el mercado. Y fue introducido hace mucho tiempo y era un conector menos especial, lo usaban las HP en su momento. De hecho, mi calculadora tenía uno de estos. Es un protocolo IEEE 1394, que es una forma de comunicación relativa como la USB en funcionamiento. Es prácticamente igual, con algunas excepciones en protocolos de voltaje, pero tiene la misma función. ¿Y de dónde surge el USB en su momento? Pues del serial como tal. Las velocidades de transmisión de estos pues eran bastante buenos, pero pues se dejaron con el tiempo. También habían unos lectores en su momento que eran unos discos externos que eran, creo que ZIP se llamaban, y tenían este protocolo de comunicación, así como algunos otros dispositivos de lectura externa. Igual, plug and play y algunas otras cuestiones, el protocolo no llegaba, pues, mucho tiempo en el mercado cuando empezó a desaparecer gracias al USB en su momento. Es un protocolo que tuvo su auge hace mucho tiempo, pero actualmente, pues, no se tiene. En las máquinas actuales, pues, de hecho, en las máquinas actuales ya solo van a encontrar el USB y lo van a ver en un puerto normal clase B, y en un clase C, a lo mucho tal vez. Y luego de esto empieza entonces la parte de comunicaciones o protocolos de comunicación inalámbricos. Aquí solo nos vamos a centrar específicamente en el Bluetooth, en el infrarrojo. La verdad es que ya es una cuestión por tecnología que no se usa en realidad, aunque en su momento en los 90 y algo, 2000 y algo, todavía algunos teléfonos traían un puerto infrarrojo para comunicación y traslado de información. Algunos teléfonos muy específicos de uso industrial tienen el infrarrojo como tal para comunicarse con algunas interfaces antiguas. El infrarrojo previo a la comunicación Bluetooth
pues no tenía más de unos 10 centímetros de distancia de comunicación para transmisiones de alta velocidad, porque de igual forma como cualquier protocolo, tiene versiones y tiene versiones en sus velocidades, tiene cambios en las velocidades como tal. Entre más altas las velocidades, menor distancia en versión infrarroja tienen. Esto es por lo mismo de que pues el infrarrojo ustedes tenían prácticamente un LED infrarrojo como tal, ¿sí? Y la distancia entonces de incidencia de esa luz pues no superaba alrededor de los 10 centímetros como tal. Entonces en su momento debían de estar teléfono con teléfono a la par sin moverse para poderse comunicar, y tenía una etapa previa de enlace y luego de transmisión para poder mantener la comunicación. El Bluetooth genera entonces algo que es muy diferente y que no requiere entonces una alineación para poder generar un enlace. Es de muy alta frecuencia y por ende entonces tiene una distancia de comunicación línea vista promedio de unos 18 metros, 20 metros, dependiendo en realidad qué tipo de módulo estén utilizando. Y fue integrado en su momento en teléfonos y luego en algunas otras computadoras en su momento de los 90 y algo. Y es el que mayor índice de funcionamiento tiene actualmente con interfaces diferentes y periféricos diferentes. Es muy parecido a, bueno, no sé si ustedes utilizaron en su momento este tipo de sistemas en electrónica digital o en arquitectura. Este es un módulo Bluetooth HC06 y un HC05. Tiene una comunicación de hecho serial, y trabaja de igual forma en X cantidad de baudios como lo vayan a comunicar ustedes. Los baudios es la cantidad de información por segundo que se transmite a nivel de hardware, por así decirlo. Y de hecho, la hiperterminal de su máquina trabaja también en baudios 9600, 16000 y algo, 4200 y así sucesivamente. Cuando utilizamos hardwares como estos, pues estamos utilizando en realidad pues pines RX y TX, que significan entonces que es un serial. Y estamos transmitiendo información de esta forma, dividiendo el canal entonces, por así decirlo, en pulsos, ceros y unos, para poder enviar la información o las tramas de datos. El HC06 y el 05 tenían una diferencia, que uno podía ser maestro y esclavo y el otro podía ser solamente esclavo. El 06 es este y el 05 es este. Y tenían entonces pues un chipset de comunicación serial, y ustedes en su momento, por así decirlo, pues enviaban la trama de datos y él hacía el enlace con un teléfono o con alguna otra contraparte de estas en otro hardware. Estos más o menos tenían como unos 20 metros línea vista para poder enviar información de diferente tipo, ya sea cualquier tipo de archivo como tal, a información de estado 01 de algo como pines de entrada o algo específicamente, ¿sí? Esta es una forma de la que se irradia, por así decirlo, la celda del Bluetooth como tal. Esto más adelante se va a parecer a lo que son las celdas de comunicación de telecomunicaciones cuando lleguen a COM. Es más o menos la misma lógica de irradiación. Si ustedes en su momento utilizaron radiofrecuencias como el de transmisión de 433 megahertz, es casi que lo mismo. Lo único es que esos de radiofrecuencia en su momento tenían un emisor y un receptor ligados, pero de igual forma tenían una palabra clave, y de hecho el Bluetooth es una versión mejorada de este RF, que también tiene un pin de vinculación para poder hacer la conexión como tal. Actualmente,
actualmente, los Bluetooth tienen la habilidad, por así decirlo, de no tener que conectarse con uno solo a la vez, sino que pueden distribuir la información en varios dispositivos. En su momento, si ustedes se han dado cuenta, si tienen un smartwatch y audífonos y el teléfono, él puede regir todos esos dispositivos de forma simultánea, cosa que en su momento los RF no podían hacer porque estaban vinculados un receptor y un emisor de forma cerrada, por así decirlo. Luego, más adelante, en sus versiones de transferencia serial, aparece el USB. Y el USB es pues la versión mejorada del serial, que es Universal Serial Bus, que es entonces lo que se usa hoy en día para la transmisión de información, y viene desde el 91 con la versión 1.1, y ahorita creo que estamos como por la 3.5, si no estoy mal. Me corrigen, yo me quedé en la 3. algo, si no estoy mal. Y todos tienen esta misma disposición de pines. Tierra, 5 voltios, porque USB es de 5 voltios, y no como la versión del SATA, que es de muy bajo voltaje, sino que este es de 5 voltios. Y van a ver entonces, y voy a hacer un paréntesis, estos módulos específicos que son de comunicación de tecnología, que son los chipset 21, 20 y 22 algo. Estos son puentes de comunicación de versión TTL, ¿sí? A versión USB. Y entonces, USB. ¿Y qué es lo que hacen esto? Esto hace un puente de comunicación entre dos versiones tecnológicas de la parte TTL, de la lógica transistor-transistor, a la serie universal serial, por así decirlo. Estos chips los van a encontrar en muchos lugares. Esta es la versión así como de hardware para crear módulos o cosas así en electrónica digital como tal. Pero lo que nos interesa es esta parte de acá. Esto. Ziplab es uno de los productores y trabaja con el chip 2102, 2200 y 2201 y 02, que es prácticamente lo mismo. Y tienen la cualidad, por así decirlo, de comunicar entonces un protocolo TTL a un protocolo RS-232, que es la versión serial, o una versión USB como tal. Luego de eso hay una versión mejorada, que es un FTDI, que es un puente de comunicaciones un poco más sofisticados, y me voy a valer de esto para mostrárselos. Solo pego el mouse por aquí. Un momento, permita. La Aisun Alhambra tiene un puente de comunicación de este tipo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativamente de un chipset 2021 o si fuera el caso del 2232? Las velocidades de comunicación. En las versiones tecnológicas que se van viendo en mejoras, pues pueden generar entonces puentes de comunicación de un RS-232 a una versión TTL más refinada, con mayores velocidades de comunicación, a diferencia pues de un puente chipset como el que les había mencionado. Perdón, este era el que me tocaba. El USB vino a revolucionar prácticamente todo lo que es la línea de comunicación de dispositivos. Fueron plug and play, pueden utilizarse hasta 127 periféricos en la línea de comunicación USB, y me refiero a la línea de comunicación USB como línea de comunicación con sus respectivos hubs, ¿sí? Para recanalizar esa información. Recordemos pues que las máquinas en su momento pues traen 2, 3, 4 USBs a lo mucho ahora, y hay hubs especiales que distribuyen esa información. Ustedes pueden colocar N cantidad de estos hasta llegar hasta 127
periféricos como tal. Pero a diferencia de cualquier protocolo, los hub consumen dentro de esta línea un cierto nivel de corriente para poder distribuirlo. Hay unos hubs que son pues pequeños, que no usan más que la alimentación de los 5 voltios de la línea, que es prácticamente esto, se alimentan de estos dos de acá y distribuyen entonces la información. De estos, hay unos que ya son más robustos, que tienen entonces una fuente externa que proporcionan un nivel de voltaje adecuado para los dispositivos conectados en ese hub como tal. A esos específicamente se refiere el modelo cuando decimos que son 127 periféricos, sumando estos mismos expansores. Si ustedes no tuvieran la posibilidad de conectar una fuente externa de voltaje a esas líneas de comunicación, no podrían llegar a alimentar todos estos periféricos como tal. De igual forma, el USB se basa en los modos diferenciales para poder comunicarse. Es ese data negativo y ese data positivo que ven ustedes acá. Y de hecho utiliza amplificadores operacionales para crear esa misma diferencia, que utiliza la misma normativa de datos del sistema de traslape para conocer entonces si es 0 o 1. Luego de eso, pues están las versiones de comunicación. En versiones de comunicación, en modelo, en estructura física, van a tener el tipo A, el tipo C, el tipo B, micro A, micro B y así sucesivamente. Y el específico que esto utilizan los discos duros, ¿sí? Es el de USB micro B de alta velocidad. Cada versión de USB altera la conectividad física a nivel de velocidad y a nivel de puerto físico. Conforme va generándose una nueva cantidad de velocidad, los cables, diámetros, propagación de potencia, tipo de conector se van quedando cortos. ¿Y a qué me refiero con cortos? La resistencia del cable es mucho más grande en versiones antiguas que las modernas, pero el diámetro, si ustedes se dan cuenta de los conectores o de lo que es el cable C, es diferente. ¿Por qué? Porque los cables del tipo C son de un diámetro mayor, lo que genera entonces un diferencial de resistencia menor por centímetro lineal que traslada la información. Conforme se da esto, entonces el cable tipo C, por su estructura, puede disipar mayor cantidad de potencia. Por eso es entonces que este tipo de conector se está generando para adaptar la alimentación, para proporcionar la alimentación a muchas computadoras actualmente, porque tienen niveles de potencia eléctrica mayor. Con esto entonces nos proporciona un nivel de disipación mayor, genera una comunicación mucho más pura, mucho más veloz. Y cuando pasen a comunicaciones van a ver que el ancho de banda del cobre teórica, entre comillas, es infinita. Con esto entonces, las versiones de USB pasan desde el 1.1 hasta el 3.1 en su momento, con 10 gigas de información por segundo. 10 gigas de información es 10 por 10 a la, ¿qué? 12, si no estoy mal. Y estas versiones de comunicaciones son adaptativas relativamente. Y como les comentaba, hay computadoras que son de versión generacional antigua y moderna, en donde van a encontrar puertos USB 2.0 y 3.0. Y luego de eso, cuando ustedes tienen únicamente 3.0, pero conectan un dispositivo como tal, de 2.0, él se autosetea. Esa es la ventaja de los USB en su momento, que tienen esa cualidad de ser
retrocompatibles y pueden trabajar a mayores velocidades bajo configuraciones específicas del usuario, ¿sí? Esa es la cuestión de la interconexión que les mencionaba de los hub USB. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, ninguna, ingeniero. ¿No? Con algunas cuestiones de la historia del SATA y todo, les dejo entre paréntesis esta parte de acá. Algunas de las velocidades, algunas de las frecuencias que utilizaban las versiones SATA 1, SATA 2, SATA 3 como tal. Algunas otras cuestiones de la comunicación como capa física, algunas topologías como tal. Pero pues esencialmente esto es así como la historia general. Hay versiones específicas en su momento que pues sobresalen a nivel generacional. Y si nos vamos específicamente a esta parte donde estamos, aquí si no estoy mal, creo que está. Así. La primera generación era de 1.5 gigabits por segundo. Y la última en su momento, cuando pues estaba en la generación 6, era de 6 gigas. Ahorita es pues absurdamente mayor. Pero los saltos generacionales entre cada una de estas tecnologías, pues es bastante significativa en su momento. Comparado a las versiones CIDE, es una cuestión pues relativamente grande. Y vamos a buscar acá. Y la velocidad de transferencia en el IDE era de 4 megas. Entonces estamos hablando de pues miles más todavía en cuestiones de transferencia, incluso en la primera velocidad. Si se dan cuenta, entonces, en su momento el IDE en su versión final era de 4 megas por segundo, y la IDE era de 1.5 gigas, si no estoy mal, si lo leí bien. Entonces, teníamos esa practicidad de cambiar las velocidades para algunos de los protocolos, y el protocolo en sí siga la normativa, y cada fabricante entonces, como para concluir ya la clase, sigue esa norma por cuestiones de compatibilidad. Y en su momento pues muchos de estos protocolos pues se integran a dispositivos dedicados, como los data logger, computadoras de cualquier tipo, medios celulares. De hecho, en integración industrial, el RJ45 y el protocolo de comunicación RJ45, que es el de red, y el 485 es uno de los más utilizados, y siguen más o menos el mismo patrón. Lo único que utilizan niveles de voltaje diferentes, y por ende entonces llegan a distancias diferentes. Uno es industrial y el otro es como el que ustedes usan para las redes de computadoras que ven en su curso más adelante. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? No, no. Todo bien, hija. No sé si en su momento ustedes tuvieron la experiencia en digitales de poder comunicar este tipo de dispositivos. Ustedes la recibieron en línea, ¿va? Si no estoy mal. Sí, fue en línea. Sí. Fue en línea, entonces no pudieron conectarlo como tal. Estos módulos, de hecho hay módulo Wi-Fi también, y hay un Shield para Arduino, el XBIN y algunos otros. El XBIN no es en realidad de RJ45, es un Shield RJ45, valga la redundancia, que permite entonces la comunicación del Arduino, del Pickaxe, de Microchip, o si ustedes se van enteramente ya a una plataforma integrada como la Raspberry Pi en cualquier versión, van a encontrar este protocolo de comunicación que es el Bluetooth.
el Wi-Fi, el RJ45, el USB, y de hecho tiene el IDE para el HSPDI, el I²C, y las versiones digitales como tal para comunicarse en periféricos externos, en versión de hardware. Las plataformas de programación como Arduino, como Pickaxe, como la Ison Alhambra y cualquier otro, tiene puentes de comunicación de este tipo. No importando si es en realidad, pues es un FTDI o un chipset, tiene estos conversores de tecnología que permiten adaptar de forma lógica, porque estamos adaptando dos tecnologías. En internet van a encontrar en su momento que si ustedes tienen un RS-232, pueden colocar un juego de resistencias, si no estoy mal, a las líneas de información, y pueden comunicar entonces de un RS-232 a un TTL, y sí es funcional. ¿Y cuál es la lógica de estas resistencias? Pues disminuir el voltaje, porque de aquí tenemos, por decirles algo, 10 voltios. No es 10 voltios en realidad, pero entonces tenemos 10 voltios acá. Y entonces lo que hacen esas resistencias es disminuir, ¿sí? Voy a hacer el juego de resistencias acá. Distribuir. Ya no me salió como resistencia. Disminuir el voltaje por la parte de lo que es la ley de Ohm. Y entonces disminuyen el pulso a una versión TTL de 5 voltios. Eso es lo que hace en realidad el puente de comunicación. Las resistencias en su momento, si tienen una desviación en ohmios, pues van a afectar y pueden quemar el dispositivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si las resistencias no son adecuadas, el pulso ya no va a salir de 5 voltios, va a salir de 6, de 7, de 6 punto algo, y van a quemar entonces el dispositivo en el cual se están comunicando. Como la comunicación es bidireccional porque tengo un TX y tengo un RX, ¿sí? Sí, que de hecho están inversas en esta sección de acá. Entonces yo tengo aquí un RX y aquí tengo un TX, ¿sí? Y ese tipo de comunicación puede ser bilateral, unidireccional, como el dispositivo o el diseñador lo desee. El puente, ya sea el chipset o el FTDI, ¿sí? Tienen entonces transistores, amplificadores operacionales y todo para refinar la señal y hacer ese entonces cambio de voltaje, de un voltaje mayor a un voltaje menor, ¿sí? Esa es la lógica de comunicación. Cualquier protocolo que tenga un puente de comunicación de tecnología hace eso. Disminuye para enviar la información al dispositivo secundario y amplifica del dispositivo secundario para el primario. ¿Preguntas hasta el momento? No, ingeniero. ¿No? Vean. Este es el segundo periodo, de 7 a 9. Entonces ustedes están el segundo sábado, ¿va? Sí, que nos toca hasta la siguiente semana. Va. Entonces, vean, la parte del examen la vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Hasta el día 30. El día 6 vamos a tener una actividad y una clase normal, y vamos a tener pues la pauta, si ustedes desean, de los temas que van a venir en el examen. Los temas pues ya están en la plataforma y todo, al igual que los videos y todo lo demás. No va a venir así como que, perdón, nada así como que muy rebuscado. Estudien, pues lo que les voy a decir el siguiente sábado, solo recuérdenme, ya están los módulos acá como tal. Y hasta la semana 4 va a venir el examen, ¿sí? Si hicieron la actividad de la semana pasada y tomaron esas preguntas, pues excelente, se las pueden compartir a sus compañeros,
voy a tomar algunas de esta, ¿sí? Y la siguiente semana, en la semana 5, que tenemos pues, clase normal, voy a tener otra actividad que de ahí van a venir algunas preguntas también, ¿sí? Y otras nuevas que vaya a agregar. ¿Alguna pregunta o consulta hasta ahorita? De mi parte, no, no. ¿No? ¿Seguro? Inge, Sí. Inge, sí, yo tengo una. Vea, es que yo no pude realizar lo del examen corto en el fin de semana pasado, pero yo no sé si se pudiera habilitar todavía para que lo pudiera hacer. Bien, pero recordame la otra semana, ¿sí? Ok, está Sí, bien. recordame la ¿Por otra correo semana, sí. o por WhatsApp?